En este vídeo conoceremos uno de los lugares con más historia del concejo asturiano de Llanes, el ídolo de Peñatú. Declarado Monumento Nacional Megalítico en 1924, el ídolo de Peñatú es un conjunto neolítico de pinturas y grabados que aparecen reflejados en una peña situada en la finalización de la Sierra Plana de la Borbolla. Iniciamos nuestra ruta desde el aparcamiento del aula de interpretación del ídolo de Peñatú, comenzando un recorrido ligeramente ascendente de unos 600 metros que nos llevará hasta este monumento que, datado a lo largo del tercer milenio a.C., ha sido enmarcado dentro del periodo prehistórico conocido como Bronce Antiguo. Al llegar a la cima veremos una roca o crestón de arenisca, en cuya parte inferior, en un pequeño abrigo, se ubican las pinturas y grabados, manifestaciones de arte rupestre prehistórico. Encontramos tres tipos de representaciones. De un lado, varias figuras muy esquemáticas que representan seres humanos, además de concentraciones de puntos. De otro lado, el ídolo propiamente dicho, una representación pintada y grabada en rojo de un ser antropomorfo de 1,10 metros de alto y un puñal representado a su izquierda. Y por último, un conjunto de cruces, todas ellas de tamaño similar y con formas que parecen remontarse a tiempos medievales. El ídolo de Peñatú fue descubierto en 1913 por Eduardo Hernández Pacheco y Esteban y el conde de la Vega del Sella. Pocos años después serían reveladas además más de 50 túmulos en los alrededores, algunos con cámaras funerarias en su interior, cuyo origen tal vez se remonte hasta más allá del 3000 a.C. A pesar del deterioro producido por el paso de los años, la zona es un lugar con una riqueza patrimonial e histórica inigualable, todo ello ubicado en un paisaje de obligada visita.